Hola, hola, hola. Estamos en tu canal Café con Sabiduría. Mi nombre es Ivonne Souke y vamos a leer una porción del libro de Esther. Y este libro tiene un sinfín de enseñanzas. Vamos a ver algunas. Vamos a ver cómo la provisión de Dios es un engranaje que empieza a moverse con anticipación para que en el momento en que necesitamos su ayuda, la ayuda de nuestro Dios, Él está presente y ya trabajó desde antes, con su conocimiento anticipado de todas las cosas. Voy a leerles el libro de Esther en el versículo 1, capítulo 1, si me quieren seguir con su Biblia. Esta historia tuvo lugar en el tiempo en que Asuero reinaba sobre un imperio de 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía y que tenía establecido su gobierno central en la ciudad de Susa. En el tercer año de su reinado, el rey Asuero dio una fiesta en honor de todos los funcionarios y colaboradores del gobierno, de los jefes del ejército persa y medo, y sus gobernadores y jefes de las provincias, con el fin de mostrarles las riquezas y grandezas de su reino y el extraordinario esplendor de su poderío. La fiesta duró medio año. Medio año, escuchamos bien, leímos bien. El rey Asuero, en el tercer año de su reinado, recuerden que estaban reinando los medo-persas. El imperio medo-persa era el que predominaba en ese tiempo, pero anteriormente fue el reino de Babilonia, el imperio de Babilonia. Y los judíos habían sido exiliados por Nabucodonosor cuando el imperio de Babilonia era el que predominaba. En este caso ya los medo-persas estaban dominando. Si ustedes recuerdan la estatua que soñó Nabucodonosor y que Daniel tuvo a bien interpretar con la revelación de Dios, la cabeza era de oro puro y la cabeza representaba el imperio de Babilonia y a Nabucodonosor, y los brazos eran el imperio de los medos y los persas, que sería el siguiente imperio que dominaría el mundo de ese tiempo. Entonces, aquí está el rey Asuero, también se le llama en algunas traducciones Jerjes, y está en su tercer año de reinado, y hace una celebración que dura 6 meses. Vamos a decirlo de alguna manera, que las fiestas patrias que se celebran en algunas de las ciudades de México, bueno, vamos a suponer que las fiestas patrias duran 6 meses. Son fiestas para sus oficiales y para toda la población en general. Aquí nos describe cómo era tal fiesta. Dice, la fiesta duró medio año, al cabo del cual el rey dio otra fiesta que duró 7 días. En la clausura de la fiesta hace una por 7 días para clausurar la fiesta, en el patio del jardín del Palacio Real. Todos los que vivían en la ciudadela de Susa, tanto los más importantes como los menos importantes, fueron invitados. Todos fueron invitados. El patio estaba adornado con finas cortinas blancas y azules sostenidas por cordones de lino color púrpura que pasaba por anillos de plata y estaban sujetos a unas columnas de mármol. También había puesto divanes de oro y plata, y el suelo estaba embaldosado con piedras finas, nácar y mármol blanco y negro. Toda la población fue invitada a todo lujo, a todo lujo. Estamos leyendo la descripción y no se escatimó en gastos. Las bebidas se servían en copas de oro, cada una de ellas en diferente forma, y el vino corría en abundancia, como corresponde a la generosidad de un rey. Sin embargo, el rey había dado orden a los jefes de los camareros del palacio de que no se obligara a nadie a beber, sino que cada invitado tomara lo que quisiera. Por su parte, la reina Basti dio también un banquete a las esposas de los invitados en el palacio del rey Asuero.
Esta fiesta a todo lujo, todos fueron invitados, no se obligaba a nadie a tomar. Bueno, ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Estaba todo muy bien planeado y no había escasez de nada. Y ricos y pobres fueron invitados. También la reina en su palacio hizo su banquete, hizo su fiesta en su palacio para invitar a las esposas de los oficiales del rey. Y en el séptimo día de la fiesta seguimos leyendo, estamos leyendo en una traducción Dios habla hoy, que es un lenguaje más sencillo, a mí me gusta usarlo porque es sencillo. En el séptimo día de la fiesta el rey estaba muy alegre debido al vino y mandó a Meumán, Bitsa, Jarbona, Victa, Acta, Secta y Carcas, 7 hombres de su confianza, a que llevaran a su presencia a la reina Vasti, luciendo la corona real, para que el pueblo y los grandes personajes pudieran admirar la belleza de la reina, pues realmente era muy hermosa. Aquí quiero hacer una parada. He leído varios estudios donde explican cómo era la manera en que el rey mostraba. Algunos dicen que el rey en ese tiempo mostraba desnuda la belleza de la reina. Bueno, se dicen muchas cosas, pero en realidad lo que estaba sucediendo es que el rey había tomado, estaba contento, estaba alegre, la fiesta estaba a todo lujo, todos estaban invitados, era un tiempo de clausura de una fiesta de 6 meses y él quería mostrar la belleza de su esposa en ese momento, de la reina. Y manda a su personal de confianza a buscarla. Pero en el versículo 12 vemos que la reina se negó a cumplir la orden del rey, que el rey había dado por medio de sus hombres de confianza. Le mandó decir que no. No sabemos y no entendemos por qué la reina Vasti hizo eso. Si las leyes de Media y de Persia eran tan estrictas, un ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, era que si cualquier persona, incluso la reina, entraba a ver al rey sin haber sido llamada, era pena de muerte. También un edicto, un decreto, algo que el rey dictaba y que sellaba con su anillo, no podía ser removido ya, tenía que cumplirse, así afectara a quien afectara. Vemos que Daniel por eso fue a dar al foso de los leones. Y vemos también que Sadrach, Mesach y Abednego también fueron a dar al horno de fuego. Claro, Dios no permitió que ellos murieran de esa forma. Dios no permitió que la conspiración que se había tramado en contra de ellos prosperara, pero en realidad fue esa firmeza en las leyes que se dictaban o en los edictos del rey y que no podían ser revocados, pues fue una trampa en muchas ocasiones y vamos a ver que aquí también se vuelve una trampa. Entonces el rey se enojó mucho y lleno de ira consultó a los entendidos en cuestiones de leyes, ya que era costumbre de que los asuntos del rey fueran tratados con los que conocían de las leyes y derecho. Claro, tenía sus consejeros. La reina Vasti se niega a obedecer al rey y pues se enfurece, por supuesto, y él consulta a sus consejeros para ver pues qué se va a hacer con esta falta tan grave que cometió la reina. Entonces, él consulta a sus consejeros, a los más allegados, y aquí vienen los nombres: es Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán. Vamos a ver también, encontrar que en las diferentes versiones cambian los nombres de los consejeros, pero son los mismos. 7 altas personalidades de Persia y Media que formaban parte del Consejo Real y ocupaban altos cargos en el gobierno de la nación. Y el rey les preguntó: de acuerdo con la ley,
¿Qué debe hacerse con la reina Vasti por no obedecer la orden que le di por medio de los mensajeros? Y en presencia de los que formaban parte del Consejo Real, Memucán respondió al rey: la reina Vasti no solamente ha ofendido a su majestad, sino también a todas las autoridades y a toda la población de las provincias del rey de Asuero. Lo que ha hecho la reina lo van a saber todas las mujeres, y eso va a ser la causa de que ellas pierdan el respeto a sus maridos. Pues dirán: el rey Asuero mandó llamar a la reina Vasti y ella se negó a ir. Y las esposas de los funcionarios de Persia y de Media, al saber lo que ha hecho la reina, lo van a discutir hoy mismo con sus maridos, y eso traerá desprecio y disgustos. Por tanto, si a su majestad le parece bien, que se dé a conocer el siguiente decreto real y que se quede registrado entre las leyes de los persas y los medos para que no sea anulado. A eso me refiero. Cuando los decretos de las leyes de los medos y los persas no podían ser anuladas, no podían. Eso es lo que sucedió con Daniel, cuando el rey se dio cuenta que fue engañado para condenar a muerte a Daniel porque le tenían envidia, y lo mismo con Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Entonces, la reina Vasti no podrá, continuamos leyendo, la reina Vasti no podrá presentarse nunca más delante del rey, y que el título de reina le sea dado a otra mujer más digna. El decreto real debe darse a conocer por todo el reino, y así todas las mujeres respetarán a sus maridos, cualquiera que sea su posición social. El consejo de los sabios fue esto. La reina desobedeció una orden directa del rey. Tiene que haber una consecuencia, porque si no hay consecuencia, las demás mujeres del reino van a empezar a desobedecer a sus esposos, porque van a decir: la reina no obedeció al rey y no pasó nada, entonces yo te puedo desobedecer. Entonces el consejo que dan es que Vasti no sea más reina nunca más. Y porque sabían que más adelante el rey podía arrepentirse, dijeron que sea un decreto, pues que no se pueda revocar, y que quede escrito en las leyes de Medo y de Persia. Entonces, y así fue. Y la idea de Memucán les pareció bien al rey y a los miembros del Consejo Real, y el rey la puso en práctica. Envió cartas a todas las provincias de su reino, escritas en lengua y la escritura propia de cada provincia y pueblo en su imperio, ordenando en ellas que los maridos mantuvieran su autoridad en su casa y hablaran como mejor les pareciera. Y en el capítulo 2 vemos que después de algún tiempo, pues el rey Asuero empieza a extrañar a su esposa, lo que es completamente natural, y empieza a sentirse triste, y pues sus funcionarios se preocupan. Entonces en el 2.1 dice: después de algún tiempo el rey Asuero, con el ánimo ya calmado, se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y del decreto promulgado contra ella. Entonces los funcionarios de su gobierno le dijeron: es necesario que se busque para el rey jóvenes vírgenes y bellas, que nombre el rey delegados en todas las provincias de su reino, con el encargo de traerlas todas al palacio de las mujeres que el rey tiene en la ciudadela de Susa, y que sean puestas al cuidado de Hegai, el hombre de confianza del rey y guardián de las mujeres. Que Hegai, a su vez, las someta a tratamientos de belleza, y que la joven que más le guste al rey sea nombrada reina y ocupe el lugar de Vasti. Y la idea le agradó al rey, así que se hizo. En la ciudadela de Susa vivía un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair y descendiente de Simeí y de Cis, de la tribu de Benjamín. Era uno de los muchos que el rey Nabucodonosor de Babilonia había desterrado de Jerusalén junto a Jeconías, rey de Judá. Entonces, ¿qué sucede aquí? En este tiempo, muchos judíos de los desterrados ya habían regresado,
Pero estos personajes de los que estamos hablando, que ya habían pasado los 70 años que había profetizado Jeremías, y ya habían regresado algunos grupos a Jerusalén, pero ellos todavía estaban ahí, los judíos que todavía estaban ahí, y de los descendientes de los que habían sido llevados por Nabucodonosor. Y en esa situación se encontraba Mardoqueo, y en esa situación una prima de Mardoqueo que era huérfana de padre y madre, que él había adoptado como hija cuando sus padres murieron, y se llamaba Hadasa, más bien, y nosotros la conocemos más bien como Esther. Y era muy bella y de hermoso porte, y cuando el edicto del rey se publicó y muchas jóvenes fueron reunidas en el palacio real de la ciudadela de Susa, puestas bajo el cuidado de Haggai, el guardia de las mujeres, entre ellas, ¿qué creen? Estaba Esther. Entre ellas estaba Esther, la prima de Mardoqueo, que Mardoqueo había criado cuando ella se quedó huérfana. Y la joven le agradó mucho a Haggai y se ganó su estimación. Así que Haggai la sometió enseguida a tratamientos de belleza y le dio los mejores alimentos. ¿Cómo hacían esta selección, este concurso, digamos, de alguna manera de belleza, de gracia? Bueno, las mujeres más hermosas de todo el reino eran llevadas al palacio, pero no se presentaban inmediatamente al rey, sino que se les preparaba por un año. Imagínense que un año se traslada, hermana, a vivir a un spa y le van a dar una dieta especial. Entonces va a bajar los kilitos que tiene de más, o va a subir los que tiene de menos, si era alguna persona pues que no recibía una buena alimentación. Aquí no había nivel social ni socioeconómico. Aquí llegaba la que era bella, la que era hermosa y la que era agraciada. No había problema con su situación económica, porque por un año se le estaría alimentando, por un año se le estaría instruyendo. No lo dice aquí, pero la historia lo dice. Por un año se le estaría enseñando cómo portarse delante del rey, cómo dirigirse, cómo hablar correctamente, y con tratamientos de belleza exhaustivos, día y noche, ejercicios, supongo también, masajes, todo el sueño de toda mujer. Pero no era algo tan maravilloso, no era algo tan lindo, porque si nos ponemos a pensar, todas las jovencitas, a lo mejor ya tenía, algunas de ellas a lo mejor ya estaban comprometidas o tenían un novio, un pretendiente con el que se querían casar, formar una familia. ¿Y qué pasaba con ellas, con todas las concubinas de los reyes, que eran llevadas a fuerzas? Ahora sí que en este tiempo ser una mujer hermosa pues no era del todo una ventaja. Las llevaban a los tratamientos de belleza, y al año, cuando estaban ya preparadas, las llevaban con el rey, y si a él le agradaba, la llamaba. Era para que él eligiera. ¿Y qué pasa si tú no eres elegida? Bueno, te vas al harén del rey y vives en lo que se llama viudez perpetua. ¿Qué quiere decir? Que ya nunca te vas a casar. No vas a tener tu familia, no vas a tener tu casa, y si vas a tener hijos, van a ser del rey. Pero tus hijos, como no son hijos de la reina, posiblemente no sean herederos. Y tus hijos que tengas van a correr el peligro de que si derrocan al rey, si otro linaje toma el reino, van a tener que salir huyendo, porque los van a matar a todos. O sea, ¿no? Era una situación, las mujeres no teníamos la libertad que tenemos en este momento. Era otro tipo eran otros tiempos, otro tipo de situación. Entonces vemos que la Esther agradó mucho a Haggai y se ganó su estimación. Y aquí vemos cómo Dios le da gracia a Esther. La gracia que tenemos
para con la demás gente, el favor, viene de Dios, absolutamente viene de Dios. Y aquí ya empieza un engranaje, aquí ya empieza un trabajo que está haciendo Dios anticipadamente para el momento indicado, en el lugar indicado. Entonces Esther debía de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, incluso Mardoqueo, para el propósito que Dios tenía para ellos. Entonces vemos aquí que la joven recibe gracia de parte de Dios y agrada mucho a Hegai y se gana su estimación. Así que Hegai la somete inmediatamente, enseguida, a tratamientos de belleza y le da los mejores alimentos y pone a su servicio a 7 de las mejores criadas que había en el Palacio Real y con ellas las traslada a las mejores habitaciones del Palacio de Mujeres. Ahí Dios actuando definitivamente. Esther no dijo nada de su raza ni de su familia, pues Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera. Aquí también vemos que Esther era obediente al que era su padre, porque él la había creado. Y aunque Esther nació en Susa, nació ahí, era ciudadana, su origen, pues nosotros sabemos que era judía. Pero Mardoqueo le dijo, no es necesario, ella no mintió, pero no es necesario que comentes tus orígenes. Entonces, ella obedece a Mardoqueo en ese sentido y, bueno, no dice cuál es su origen, no le preguntan, no dice. Entonces, y Mardoqueo se paseaba todos los días frente al patio del palacio de las mujeres para saber si Esther estaba bien y cómo la trataban. Claro, estaba al pendiente como cualquier padre estaba al pendiente de su hija. Porque recuerden que él la había creado como su hija. Y todas aquellas jóvenes eran sometidas a un tratamiento de belleza durante 12 meses. Los primeros 6 meses se untaban en el cuerpo con aceite de mirra. Ay, qué delicioso me imagino haber sido estar en esos tratamientos y cómo le quedaría la piel tan rica, tan suavecita, con alimentos especiales, bueno. Y los 6 meses restantes con perfumes y cremas de los que usan las mujeres. Terminando el tratamiento, cada una de las jóvenes se presentaban por turnos ante el rey Asuero y se les permitía llevar del Palacio de las Mujeres al Palacio Real todo lo que pidieran. Iban al Palacio Real por una noche y a la mañana siguiente pasaban a otra sección del Palacio de las Mujeres, que estaban al cuidado de Sasgás, el hombre de confianza del rey y guardián de las concubinas. Después de eso no volvía a presentarse al rey, a menos que éste le hubiera agradado y la mandara llamar. Entonces vemos 12 meses, un año de tratamientos de belleza para Esther. Y cuando a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, le tocó presentarse ante el rey, solo llevó lo que había indicado Hegai, hombre de confianza del rey y guardián de las mujeres. Wow. Aquí vemos otra vez las cualidades de Esther, porque el Señor la escogió, la eligió de antemano para estar en una posición donde sería usada, porque ella era obediente y seguía los consejos y Dios le daba gracia. Entonces vemos que no solo fue obediente a Mardoqueo, sino también a Hegai, que era el encargado de las damas, de las vírgenes, y él la aconseja, ¿sabes qué? Solo lleva esto para ver al rey. Porque él tenía la experiencia, estaba en el lugar, tenía la posición para darle el consejo acertado. Y Esther lo recibe. Qué bendición es el consejo acertado en el momento indicado. Y mucha más bendición recibirlo y llevarlo a cabo. Entonces vemos que ella hace caso al consejo. Y Esther fue llevada al Palacio Real para presentarse ante el rey Asuero en el mes 10
también llamado de Tebet, del 7º año de su reinado. Ya aquí vemos que estamos en el 7º año del reinado de Asuero. Y se acuerdan que leímos al principio que en el 3er año es cuando Asuero hace las fiestas y el incidente con Basti es en el 3er año. Aquí ya estamos en el 7º año. Ya habían pasado 4 años del evento con Basti, ¿verdad? Entonces, y aquí pues lo que tenía que suceder es una historia, bueno, mejor que cualquier novela escrita. Esta es una gran historia. En la Biblia encontramos historias maravillosas y esta es una muy, muy buena historia. Vemos que Asuero se enamoró de Esther como nunca se había enamorado de ninguna otra mujer. De tal manera se ganó ella el cariño de Asuero que éste le favoreció más que a todas las otras jóvenes que habían estado con él, y le puso la corona real en la cabeza y la nombró reina en lugar de Basti. Asuero se enamora perdidamente de Esther, y aquí lo dice, lo estamos leyendo aquí, dice, más que como nunca se había enamorado. Y la elige a ella, le pone la corona en su cabeza y la pone en lugar de Basti. Y pues, como el rey estaba enamorado, estaba contento, estaba feliz, pues dio un gran banquete en honor de Esther, al que invitó a todos los funcionarios y colaboradores de su reino, y rebajó impuestos en las provincias y repartió muchos regalos como corresponde a la generosidad de un rey. Qué bonito que nuestras autoridades, cuando se encuentran en un orden, con su esposa, con su familia, nos beneficia a todos. Por eso debemos estar orando también por nuestras autoridades, por sus familias, por su esposa, porque, bueno, se puso contento y bajó los impuestos. Todos fueron beneficiados de esto. Y continuamos leyendo aquí. Por los días en que las jóvenes eran llevadas a otra sección del palacio de las mujeres, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del palacio real, tal como le había aconsejado Mardoqueo. Esther no había dicho nada acerca de su pueblo ni de su familia, sino que seguía cumpliendo las instrucciones que Mardoqueo le había dado, como cuando estaba bajo su protección. Esther seguía manejándose con prudencia en el palacio y obedeciendo los consejos de Mardoqueo, y Mardoqueo se sentaba siempre, dice aquí, a las puertas del palacio para ver si tenía alguna noticia de Esther, si Esther estaba bien, y ella no había comentado cuál era su nacionalidad. Yo creo que Esther se mezclaba entre las personas nacidas de ahí, no se notaba, quizás sus rasgos físicos se lo permitían, no eran distintivos, entonces ella no se le había preguntado, entonces no había mencionado su origen. Esto es muy importante porque la Biblia ya van varias veces que no lo menciona. Ahorita vamos a ver qué pasa más adelante. Son historias muy interesantes, entonces vamos a continuar. Entonces, mientras Mardoqueo estaba sentado a la puerta del palacio real, oyó hablar a Bigtán y a Teres, 2 oficiales de la Guardia Real que vigilaban la entrada del palacio. Estos, muy enojados, hacían planes para asesinar al rey Asuero. Cuando Mardoqueo supo de este complot, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez lo comunicó al rey de parte de Mardoqueo. El asunto fue investigado y al descubrirse que era cierto, los 2 oficiales fueron condenados a la horca, y de este hecho se dejó constancia en presencia del rey en el libro en que se escriben las historias de la nación. Este evento es muy importante. Mardoqueo estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, para escuchar la conspiración, e hizo lo correcto. Parece algo insignificante estar en el lugar correcto, en el momento correcto y hacer lo correcto, pero no lo es, porque es este evento, estas
situación marca un parteaguas en el futuro, es parte del engranaje de lo que Dios estaba en ese momento preparando para que años después fuera de bendición para ellos. Una cosa que parece no importante, pero que más adelante resulta en un cambio radical de hechos. Entonces, estar en el momento indicado, en el tiempo indicado, en el lugar indicado y hacer lo correcto puede traer una bendición para el futuro, no sabemos cuánto, pero puede ser un parteaguas para una bendición o para que Dios nos defienda o para que Dios nos rescate en un tiempo futuro. Y ahorita vamos a ver cómo sucede esto. Entonces queda escrito en las crónicas del rey esta conspiración y que fue precisamente Mardoqueo quien la reportó. Algún tiempo después el rey Asuero elevó a Amán, hijo de Hamedata, descendiente de Agag, a cargo de jefe de gobierno de la nación. O sea, después del rey, él era el más importante. Todos los que servían al rey en su palacio se ponían de rodillas, se inclinaban la cabeza cuando Amán pasaba o cuando estaba delante de él, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo no quiso obedecer. Entonces los funcionarios del rey preguntaron a Mardoqueo por qué no cumplía la orden dada por el rey, y todos los días le preguntaban lo mismo, pero él no hacía caso. Entonces fueron a contárselo a Amán para ver si Mardoqueo sostendría sus palabras, pues ya les había dicho que era judío. Y cuando Amán comprobó que Mardoqueo no se arrodillaba ni inclinaba la cabeza cuando él pasaba, se llenó de indignación, pero como ya le habían dicho de qué raza era Mardoqueo, le pareció que no bastaría con castigarlo solo a él y empezó a pensar en cómo acabar con todos los judíos que vivían con el rey Asuero. Esto es muy en el reino del rey, que vivían en el reino del rey Asuero. Esto es muy interesante porque Amán era un hombre que estaba en una posición tan alta, tan elevada en el gobierno, era la mano derecha prácticamente del rey, tenía todo lo que necesitaba, no le hacía falta nada y tenía en abundancia, tenía prestigio, se arrodillaban cuando él pasaba. ¿Por qué podría ser tan importante que un judío, una sola persona no se arrodillara delante de él? ¿Qué tipo, digamos, de soberbia? ¿Qué tipo de soberbia es esa? ¿Qué tan importante puede ser que una persona no le rinda honor si todo el país le rinde? Y ahí empieza la caída. Ahí empieza la caída de Amán. Nosotros sabemos que Mardoqueo como judío no podía arrodillarse delante de ningún hombre y la ley lo prohibía, ni rendir honores divinos a un hombre. Entonces él estaba cumpliendo lo que Dios les había mandado en su ley. Entonces Amán, en su amargura, en su soberbia, dice, podía haberlo castigado a él, pero dijo, no me basta castigarlo a él, voy a castigarlos a todos. Como si yo soy mexicana, como si yo cometo una falta contra algún funcionario de otra nación. Y él dice, no la vamos a castigar a ella. Vamos a castigar a todos los mexicanos que estén en esta nación. ¿Se fijan el nivel de soberbia? Entonces, el primer mes del año, o sea, el mes de Nisán, en el año 12º del reinado de Asuero. Ok, aquí estamos. En el año 3 fue el asunto de Vasti, el asunto de la fiesta donde Vasti fue destituida. En el año, ¿qué dijimos? En el año 7. A ver, habíamos dicho en qué año fue llevada Esther. En el 7, en el año 7 habían pasado 4 años, ¿no? Habíamos dicho en el año 7 y ahora estamos en el año
12. Entonces 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llevaba 5 años Esther como reina, ¿sí? Habían pasado 5 años. Y Esther estaba ya en el reino, en una posición de esposa del rey, ya hacía 5 años, ¿sí? Mardoqueo, años atrás, había descubierto un complot contra el rey Asuero y había quedado en las crónicas del rey. Un engranaje que había empezado a funcionar años antes de este evento. Y ellos habían estado en el lugar correcto, en el momento correcto y siguiendo el consejo y haciendo lo correcto, haciendo lo que Dios manda, ¿verdad? Entonces se presenta Amán para fijar el día y el mes en que le convenía llevar a cabo sus planes y salió el día 13 del mes 12. Perdón, voy a volver a leer. En el primer mes del año, o sea, en el mes de Nisán, en el año 12º del reinado de Asuero, se echaron suertes en presencia de Amán para fijar el día y el mes en que convenía llevar a cabo su plan. Él consulta sus adivinos para ver cuándo le iba a funcionar muy bien su plan, pero vemos que esos adivinos no le sirvieron mucho porque le hubieran dicho lo que le iba a pasar. Y salió el día 13 del mes 12, o sea, el mes de Adar. Entonces dijo Amán al rey Asuero, fíjense cómo lo manipula y lo convence: entre todos los pueblos que componen las provincias del reino de su majestad hay uno que vive separado de los demás, tiene leyes distintas a las de otros pueblos y no cumple con las órdenes de su majestad. No conviene a su majestad que este pueblo siga viviendo en su reino. Por tanto, si su majestad le parece bien, publíquese un decreto que ordene su exterminio, y yo por mi parte entregaré a los funcionarios de Hacienda 330,000 kilos de plata para el tesoro real. Dios mío, Dios mío. Vemos aquí que no solo manipula al rey, sino que también ofrece dinero. Por si la manipulación no funciona, ofrece dinero al rey para que este edicto sea promulgado. Entonces el rey se quitó su anillo y se lo dio a Amán, enemigo de los judíos, diciéndole: puedes quedarte con la plata. En cuanto a este pueblo, haz con él lo que mejor te parezca. El rey no recibe el dinero, pero por la confianza, por el trato, por la posición, por la manipulación de Amán, tiene éxito. Entonces, el día 13 del primer mes del año fueron llamados los secretarios del rey, los cuales escribieron las órdenes de Amán a los gobernantes regionales y provinciales y a las autoridades de cada nación. Estas órdenes fueron escritas en la escritura y la lengua propia de cada provincia y pueblo, firmadas en nombre del rey Asuero, selladas con el sello real y enviadas luego por medio de correos a todas las provincias del reino. En ellas se ordenaba destruir por completo y en un solo día a todos los judíos, fueran jóvenes o viejos, niños, mujeres, y apoderarse de todos sus bienes. El día señalado era el 13 del mes 12, o sea, el mes de Adar. La copia de este decreto fue publicada como ley y dada a conocer en todas las provincias y pueblos a fin de que estuvieran preparados para ese día. Los correos partieron inmediatamente por orden del rey y el decreto fue publicado en la ciudadela de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaban a brindar en Susa, reinaba la confusión. Se dicta el decreto, se manda a publicar, y Amán y el rey se sientan a tomar vino, a tomarse su Coca-Cola, a comer su hamburguesa, como si nada, y en la calle era un caos. Imagínense un decreto. Vamos a suponer, donde hay más latinos, vamos a suponer que estamos en el país del norte de México, y de repente hay un decreto que tal mes, va a haber ¿quién ha visto? A lo mejor alguno de ustedes ha visto la película de La Purga. Es una película tremenda, en que era un día
al año en la película de ciencia ficción, permiso para matar, para destruir, y así purgaba la población. Entonces imagínense que hay una purga y hay un permiso para matar a todo mexicano que se encuentre en X país, y hay una fecha. Y no nada más, no van a ir los soldados a matarlo, o sea, tu vecino, la policía local, la policía estatal, puede matarte. Y no nada más puede, es una orden ejecutiva, y se va a quedar con tus bienes. Entonces, pues, los vecinos, cuando recibieron ese decreto, vieron, oh, siempre he querido el jardín acá de mi vecino, y es mexicano, siempre he querido, su casa está tan grande, pues no, vamos a hacer el trabajo nosotros. Y ¿se imaginan lo que pensaba la gente? ¿Se imaginan los planes malvados que la gente ya estaba teniendo? Es algo terrible, es algo terrible. Pero Dios, acuérdense, ya tenía sus piezas. Un engranaje ya había empezado desde el principio, y Dios ya tenía sus piezas colocadas donde debían estar. Por eso a nosotros nos agarra de sorpresa cuando vivimos una fatalidad, una injusticia, pero como cristianos debemos de confiar que Dios ya tiene sus piezas con anticipación, ya sabe dónde nos va a dar gracia, quién nos va a ayudar, cómo vamos a salir de esa situación. Entonces vemos, pues aquí muy interesante en este momento tan difícil, y vemos en el capítulo 4 que cuando Mardoqueo supo todo lo que había pasado, se rasgó la ropa en señal de dolor, se vistió con ropas ásperas, se echó ceniza sobre la cabeza y empezó a recorrer la ciudad, dando gritos lleno de amargura. ¿Cómo no? Así llegó hasta la entrada del Palacio Real, pues no se permitía que entrara nadie vestido de tal manera. No pudo entrar porque iba vestido de cilicio. También en cada provincia donde llegaban las órdenes y el edicto del rey hubo gran aflicción entre los judíos, por supuesto que sí, los cuales manifestaban su tristeza con ayunos, lágrimas y lamentos, y muchos de ellos se acostaron sobre ceniza y se vistieron con ropas ásperas, pues claro, a rogar al Señor que los salvara de esa cosa tan terrible, de esa conspiración de malignos, porque no hay otra manera de llamarle. Las criadas que estaban al servicio de la reina Esther y los hombres que formaban su guardia personal comunicaron a esta lo que estaba sucediendo. Entonces la reina se llenó de angustia y envió ropa a Mardoqueo para que se cambiara las ropas ásperas que tenía puestas, pero él no quiso aceptarla, no quiso ni siquiera cambiarse de ropa para entrar a ver a la reina. Esther llamó entonces a Atac, que era oficial de la Guardia Real, y le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y le preguntara qué estaba sucediendo y por qué hacía todo aquello. Atac fue a hablar con Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad frente a la puerta del Palacio Real, y Mardoqueo lo puso al corriente de lo que pasaba y de la cantidad de plata que Amán había prometido entregar al tesoro real a cambio de que los judíos fueran exterminados. También le entregó una copia del decreto de exterminación publicado en Susa, para que se la diera a Esther y así pudiera ella estar informada de todo. También le recomendaba, y yo digo, le suplicaba, le pedía, le imploraba, y póngale todos los adjetivos que conocemos de súplica, pues que hablara personalmente con el rey y que le suplicara que interviniera en favor de su pueblo. Atac regresó y le contó a Esther lo que Mardoqueo le había dicho. Entonces Esther envió nuevamente a Atac con las siguientes respuestas para Mardoqueo. Mardoqueo le dice, por favor, entra con el rey, o sea, nos van a exterminar a todos, entra y habla con el rey. Ayúdanos, tú que estás en posición de ayudarnos, entra y habla con el rey. ¿Qué es esto que están haciendo con nosotros? Pero Esther recibe esas noticias y le contesta de la siguiente manera. Todos, Mardoqueo le manda decir, todos los que sirven al rey y los habitantes de las provincias bajo su gobierno saben que hay una ley que condena a muerte a todo hombre o mujer
que entre en el patio interior del palacio para ver al rey sin que él lo haya llamado, a no ser que el rey tienda su cetro de oro hacia esa persona en señal de clemencia y le perdone así la vida. Por lo que a mí toca, hace ya 30 días que no he sido llamada por el rey. Esther tiene miedo y es normal, y es natural. Todos hemos sentido miedo ante situaciones tan adversas, tan difíciles. Y Esther le responde algo que es cierto y que todos saben. Y se acuerdan que comentamos al inicio del video, nadie puede entrar a ver al rey sin ser llamado porque es pena de muerte. A menos que el rey extienda su báculo y le perdone la vida. Entonces esto le contesta a Esther, le dice, no me ha llamado el rey, en 30 días no he sido llamada, por eso llevo un mes que no lo veo, y si entro, pues me juego la vida, me juego la vida, o sea, es pena de muerte, no nada más me juego la vida, es pena de muerte que yo haga eso. Entonces cuando Mardoqueo recibe la respuesta a Esther, le envía a su vez este mensaje, y este es el punto central de todo el libro de Esther. Para mí esto que le responde Mardoqueo es el punto central de todo. Fíjense con qué sabiduría le responde Mardoqueo. Y le dice, no creas que tú, por estar en el palacio real, vas a ser la única judía que salve su vida. Si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. Y a lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. En su versión Reina Valera, en la versión Reina Valera también dice algo parecido y dice, si tú en este momento callas, le dice, respiro y liberación vendrá de otra parte a los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y le dice también, no creas que porque tú estás en el palacio vas a ser libre de este decreto. Respiro y liberación vendrá para nosotros si tú callas en este momento. Pero, ¿quién sabe si para este momento has llegado al reino? Entonces Mardoqueo le responde, precisamente, no creas que llegaste por tu gracia, por tu favor, por tu belleza al reino. Para este momento Dios te puso en el lugar correcto, en el momento correcto, para hacer lo correcto. Increíble, increíble esas palabras que Mardoqueo le da, y no creas que tú vas a escapar de esto por quedarte callada, sino que tú has llegado a esa posición para este momento, para hacer esta obra de Dios, para servir a Dios en esta manera. Para eso estás, toda esa gracia que recibiste desde el momento que pisaste el palacio, toda esa gracia que has tenido, amado, y ahora te lo digo a ti, mi amada, mi amado, toda esa gracia, todo ese favor, todo es para estar en el lugar correcto, en el momento correcto y haciendo lo correcto, lo que Dios manda. Y vemos que aquí Esther pues le responde, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, ayunen 3 días por mí, mis doncellas y yo vamos a ayunar, voy a entrar a ver al rey, y si muero, que me muera, no pasa nada, no pasa nada. Porque Esther decide hacer lo correcto, dejando a un lado el miedo, decide hacer para lo que Dios la puso en ese momento. Hubo un engranaje que empezó a funcionar años antes para que ella estuviera en ese momento, en esa posición, en ese lugar, y con la gracia que Dios le dio para interceder por el pueblo. Entonces ella se anima y dice, voy a entrar. Y si muero, que muera, pero voy a hacer lo que Dios mandó hacer. Mi amado, vamos a dejar hasta aquí esta historia, y en el siguiente video vamos a ver lo que sucede. Te dejo
terminamos el capítulo 4 y te sugiero que lo leas y que leas lo siguiente, y en el próximo video vamos a continuar con la historia de la reina Esther y ver cómo Dios anticipadamente previó la liberación, previó la libertad, previó todo lo que se necesitaba, puso en una posición a Mardoqueo, puso una posición a Esther, y tú puedes ser esa Esther y ese Mardoqueo que Dios te ha puesto en cierta posición y te ha dado cierta gracia para que llegado el momento hagas lo que tienes que hacer. Te mando besos, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.